Si eres alguien a quien le gusta la historia romana, o especialmente la historia romana oriental, pero también te interesa la data y los números, entonces, como a mí, te fascinará la posibilidad de observar ciertos números del Imperio Romano Oriental. Ese lapso de tiempo inmensamente largo, que, fascinantemente, es solo un poco más corto que la línea de tiempo completa del oeste. En el video anterior puedes ver gráficos y datos del Imperio Romano Occidental. Pero en este video vamos a hacer lo mismo para el Imperio Romano Oriental, a veces también llamado Imperio Bizantino, un término que para mí solo tiene sentido usar desde el final del siglo VII d.C. Entonces, echemos un vistazo a algunas estadísticas y hechos interesantes sobre los impresionantes 1123 del Imperio Romano Oriental. Año de duración, desde la ceremonia de apertura de Constantinopla en 330 d.C. hasta la caída de la misma ciudad en 1453 d.C. Echemos un vistazo a algunos gráficos del Imperio Bizantino. 1. Área de tierra. ¿Cómo evolucionó el área de tierra del Imperio Romano Oriental a lo largo del tiempo? Esa es una pregunta que siempre me he hecho, ya que sería realmente interesante ver todos los altibajos a lo largo del tiempo, las subidas, los periodos de estabilidad, las caídas bruscas y los numerosos rebotes. Casi como un gráfico de la bolsa de una empresa que ve un ascenso pronunciado, pero que luego entra en declive y se declara en quiebra. Podríamos ver al Imperio Romano Oriental como una construcción análoga, pero por supuesto en una escala macro mucho mayor. Así que echemos un vistazo al gráfico. Durante la última partición del Imperio Romano, la mitad oriental era solo un poco más pequeña que la mitad occidental, con 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, este no es un número exacto. Debería quedar claro que en realidad todos estos números son estimaciones que tengo de académicos que dedicaron mucho tiempo para calcular estos valores. Pero aún así, no son números súper precisos, por supuesto, así que tómalos con reservas. Por un breve tiempo después de la partición, el este recibió la provincia de Ilírico bajo Galla Placidia, y luego cuando el oeste cayó, técnicamente Italia ahora pertenecía al Imperio Romano del Este también, al menos por un breve tiempo. La primera gran cosa entonces sucedió bajo el reinado de Justiniano. El Imperio Romano del Este ahora recuperó algunas de las provincias perdidas del antiguo Imperio Romano del Oeste bajo el legendario general Flavio Belisario, y así el tamaño alcanzó su punto máximo en 2.7 millones de kilómetros cuadrados, que es un poco más de la mitad del tamaño de la extensión máxima del Imperio Romano en 117. Distrito Federal, que recordamos del video anterior, era de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y durante bastantes décadas el tamaño permaneció estable. Italia cayó ante los lombardos poco después. Armenia se perdió en 591, pero aún así, incluso en el año 600 Distrito Federal, todavía se controlaba un área muy respetable de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Así que casi 500 años después de Trajano, el Imperio Romano todavía tenía casi la mitad del tamaño máximo. Impresionante, lo cual era de tamaño similar a sus primeros años, siglo antes de Cristo, así que un asombroso casi 700 años antes. Pero luego llegó la devastadora guerra persa y justo después surgió el califato musulmán, y así para el año 700 d.C. Solo se controlaban 1 millón de kilómetros cuadrados, un territorio que la República Romana había controlado en el año 133 a.C. Así que el remanente del Imperio Romano había vuelto a donde había estado 833 años antes, en términos de territorio. Se perdió más territorio y para el año 900 d.C. solo 750.000 kilómetros cuadrados estaban controlados. Pero luego vino un gran resurgimiento bajo el legendario Basilio II. Y he aquí, el Imperio Romano Oriental recuperó el control sobre 1.35 millones de kilómetros cuadrados, igualando a la República Romana en el año 100 a.C., constituyendo así el remanente del Imperio Romano, del mismo tamaño que tenía hace 1100 años antes. Eso es totalmente loco. Pero luego llegó la desastrosa batalla de Manzikert en 1071, y ya para 1095,
el remanente del Imperio Romano solo controlaba ni siquiera la mitad del tamaño, alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados. Hubo otra breve recuperación en la segunda mitad del siglo XII, donde el Imperio Bizantino casi alcanzó de nuevo, no completamente, pero casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pero esto tampoco iba a perdurar. Después del saqueo de Constantinopla en 1204, solo quedaban 350.000 kilómetros cuadrados y en 1400 se redujo a 30.000 kilómetros cuadrados. Así que ahora estamos de vuelta, 1700 años después, donde Roma había estado alrededor del 300 a.C. Constantinopla cayó en 1453 y el último remanente, Bonissa, cayó en 1479 d.C., un total de 2232 años después de la fundación de Roma y 1149 años después de la ceremonia de apertura de Constantinopla en 330 d.C. Roma había completado su ciclo, su tamaño se redujo a nada, justo donde había empezado, comenzado más de 2 milenios antes. 2. Tamaño del ejército. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño del ejército romano oriental cuando cayó el oeste? El este heredó casi la mitad del ejército romano, alrededor de 250.000 soldados, en 476 después de Cristo, y ha sido estimado por Warren Treadgold que el ejército habría aumentado a 380.000 hombres para el 540 después de Cristo, la cúspide del Imperio Romano Oriental. Personalmente, encuentro ese número exagerado. Creo que 300.000 a 350.000 sería más realista, pero por supuesto no podemos saberlo con seguridad. Claro, conocemos lo que sucedió después. La peste de Justiniano llegó, reduciendo severamente el tamaño del ejército, lo que también llevó a los desafortunados eventos después de los años 540. El ejército podría haber disminuido a tan solo 150.000 a 200.000 hombres. En las catástrofes del siglo VII, con las enormes pérdidas de territorio, la pérdida de Egipto y el Levante, el tamaño del ejército disminuyó aún más, hasta tan solo 129.000. El punto más bajo se alcanzó en 773 con solo alrededor de 80.000 hombres en medio de la Edad Oscura bizantina. Pero alrededor del 800 d.C. había comenzado a incrementarse de nuevo, entre 90 y posiblemente hasta 150.000 hombres. Durante el Renacimiento bizantino, el ejército evidentemente se fortaleció de nuevo. Volveríamos a ver a 148.000 soldados bizantinos en 959 después de Cristo y a un asombroso número de 250.000 en 1025. Eso es verdaderamente fascinante, de vuelta al número donde había estado hace 600 años antes. Es increíble, qué extraordinaria recuperación. Pero desafortunadamente no iba a durar. Después de la desastrosa batalla de Manzikert y la pérdida de grandes partes de Anatolia, después de 1071, para 1143, el ejército ya se había reducido a 50.000 hombres y se recuperó brevemente a 60.000 en 1204. Tras el desastroso saqueo de Constantinopla, de 1204, por supuesto, también se reduciría el ejército, y famosamente en 1453 solo quedaban alrededor de 5.000 soldados bizantinos que defendían la ciudad. 3. Población del Imperio Romano Oriental. Mientras que estimar el área de tierra y el tamaño del ejército era ya un negocio posiblemente bastante impreciso, con muchas suposiciones incluso por los eruditos que reconstruyeron estos números, fuentes en la descripción, ya puedes adivinar que la población es aún más difícil de estimar. Justo antes de la última división en Imperio Romano, Oriental y Occidental, en 395 después de Cristo, la población total probablemente era de 56 millones. El Imperio Occidental contaba con 22 millones de personas y el Este con 34 millones. El número de población generalmente sigue el territorio ocupado. Entonces, a mayor territorio, más habitantes, y si el Imperio Romano Oriental perdía tierras, la población disminuiría. En consecuencia, el pico de la población del Imperio Romano Oriental debe haber sido en 540 d.C., con Italia, África y la Hispania del sur de nuevo, bajo el control romano.
El Imperio Romano Oriental probablemente alcanzó de nuevo a 40 a 45 millones de personas, tantos como en los tiempos de Augusto, más de 500 años antes. Absolutamente impresionante. Pero luego, por supuesto, llegaron los enormes desastres, la plaga de Justiniano que mató a millones, y por lo tanto, no es coincidencia que después, el imperio nunca se recuperó del todo. La población sigue atentamente el mapa territorial. Y luego, para 1453, toda la población del Imperio Bizantino era de 50.000 personas, básicamente solo los habitantes de Constantinopla. Para entonces, el Imperio Bizantino era solo esa ciudad. Y cuando los últimos estados remanentes cayeron en los años siguientes, la población también disminuyó rápidamente hacia cero, y en 1479 cayó el último estado remanente. Salve y hola queridos amigos de la historia romana tardía. Soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Majorianus. Como saben, Majorianus es uno de los pocos canales en YouTube dedicados únicamente a la tarde. Historia romana tardía. 4. Cronología completa de Roma. Ahora podemos hacer un ejercicio interesante, si quieres, es decir, trazar los 2232 años de la historia romana desde la fundación de Roma en 753 a.C. hasta la caída del último estado remanente romano oriental en 1479 d.C. Vamos a trazar el área de tierra, el tamaño del ejército y la población, y maravillémonos de este increíblemente largo periodo de tiempo y de las muchas recuperaciones. Podemos ver la pérdida abrupta de territorio, tamaño del ejército y población cuando cayó el Imperio Romano Occidental. Cayó por un precipicio debido a malas decisiones políticas, constantes guerras civiles e invasiones germánicas masivas, y en un lapso de tiempo de solo 80 años, después de que las invasiones comenzaron en 406 d.C., se acabó. Pero también podemos ver el increíble rebote que ocurrió bajo Justiniano, donde el Imperio Romano Oriental se convirtió por un corto tiempo, al menos en papel, estadísticamente similar, nuevamente a como había sido 560 años antes bajo el primer emperador Augusto. Pero, desafortunadamente, sabemos que esto no duró mucho debido a una pandemia de peste masiva que mató a millones de romanos, y también había demasiados enemigos por todos lados. El imperio se había extendido peligrosamente y por lo tanto se desmoronó rápidamente. Y podemos ver que tomaría casi medio milenio hasta la próxima gran recuperación, alcanzando su pico bajo Basilio II en el año 1025 d.C. Este fue el último pico, y el Imperio Romano nunca volvería a alcanzar tales niveles de expansión. Estos gráficos ponen todo en perspectiva y nos hacen maravillarnos del increíblemente largo lapso de tiempo de la historia romana, sus muchas resurgencias, muchas recuperaciones, pero aún así su caída final. Subida y caída en efecto, como podemos ver. La subida fue empinada y rápida, pero la caída tomó mucho tiempo en desarrollarse. Si observamos la línea de tiempo total de 2232 años, incluyendo el a menudo olvidado Imperio Romano Oriental, también, y así podemos ver que es exactamente como un gráfico de bolsa de valores. Hubo un aumento, y en el camino hacia abajo, muchos rebotes si quieres, pero el mercado alcista romano había terminado en el año 117 después de Cristo, 870 años después del comienzo, y comenzaría el mercado bajista, que tomó más de 1300 años para completar. El Imperio Romano Oriental tuvo un buen recorrido, muchos rebotes impresionantes, pero podemos ver que desafortunadamente fue una trayectoria continua hacia abajo, y en 1479 después de Cristo todo terminó. 4. Población de Constantinopla. Por lo tanto, cuando Constantinopla aún era Bizancio, solo habitaban alrededor de 30.000 personas. Es bastante imposible saber cuán grande se había vuelto cuando Constantino la hizo capital en el año 330 d.C., pero probablemente ya había crecido a 100.000 personas para entonces, porque muchos deben haber seguido al emperador a su nueva capital, desde Roma y desde otros lugares en todo el Imperio Romano. Para el año 400 después de Cristo,
Constantinopla ya había crecido a unas impresionantes 300.000 personas, y Cyril Mango estimó que para la época de Justiniano, la ciudad probablemente había alcanzado 500.000 habitantes. Hubo una caída masiva en la población debido a la peste de Justiniano. Sin embargo, la población de la ciudad se recuperó nuevamente en las décadas siguientes. Pero luego vino el asedio avaro-persa de 626 y luego la pérdida del granero de Egipto. Similar a la reducción de la población de Roma tras perder África hace 2 siglos, al igual que la pérdida de Egipto, significó que ya no más barcos de grano zarparían para Constantinopla, y así la población de la ciudad comenzó a disminuir masivamente. Durante estos siguientes oscuros bizantinos, edades, en el año 717 d.C., la ciudad solo tenía una población posiblemente tan baja como 100.000. Pero a medida que el imperio comenzó a resurgir, también lo hizo la población de Constantinopla, y asombrosamente, en los siglos IX y X, esta nueva Roma incluso superaría a su antigua pico bajo Justiniano, sumando posiblemente hasta 1 millón de habitantes, como máximo probablemente cerca de 700.000. El número luego disminuiría nuevamente, pero se mantendría bastante elevado en alrededor de 400.000 a 500.000 hasta 1204. Después del desastroso saqueo de la Cuarta Cruzada, la población empezó a disminuir. Nunca se recuperó de eso. Evento, y la población durante los siguientes 250 años variaría entre 40.000 y 70.000 personas. En 1453, cuando la ciudad cayó, solo 50.000 personas vivían en esa antigua capital gloriosa, y ya no era ni siquiera una ciudad real. Podríamos llamarla con más precisión una colección de aldeas. Decadencia centenaria hasta ese instante. Pero afortunadamente, la ciudad está en decadencia durante siglos para ese momento. Pero afortunadamente, la ciudad aún está en pie y ha crecido mucho más desde entonces, e incluso podemos ir allí y echar un vistazo a muchos de los monumentos que aún están en pie. Un patrocinador nuestro, Saludos a Justiniano, tuvo la gran idea de comparar la antigua Roma y la nueva Roma, así que la población de Roma versus la población de Constantinopla a lo largo del tiempo. Puedes ver Roma en rojo y Constantinopla en morado. Podemos ver impresionantemente que el auge de Constantinopla coincidió con la caída de Roma. Y eso no es ninguna coincidencia. Es una creencia central mía que el desplazamiento de la base de poder hacia el este por Constantino condenó al oeste, y este hecho se visualiza impresionantemente en la caída de Roma exactamente cuando Constantinopla comenzó a surgir. Otra cosa interesante que podemos ver es que Roma tenía una población constantemente alta de alrededor de 1 millón de personas durante 400 años seguidos, con un aumento gradual antes y un descenso continuo después. Mientras tanto, Constantinopla tenía una población que fluctuaba salvajemente, donde lograría alcanzar 500 a 700.000 habitantes 2 veces en su historia, en los 500 y otra vez en los siglos X al XII, con un brutal declive entre esos 2 picos en la Edad Oscura bizantina. Nunca tuvo una continuidad tan larga y estable como lo hizo Roma, lo cual tiene sentido, ya que el bienestar de la ciudad estaba muy estrechamente vinculado con el bienestar del imperio. Y Roma nunca estuvo bajo asedio por enemigos extranjeros en un lapso de tiempo de 800 años, desde alrededor del 400 a.C. hasta alrededor del 400 d.C. Pero mientras tanto, Constantinopla estuvo bajo constante ataque de enemigos extranjeros después del 626 después de Cristo. Esta es la historia de las 2 Romas, la antigua y la nueva, impresionantemente visualizado en un solo gráfico fascinante. Por favor, dale like y suscríbete para no perderte ningún video sobre la fascinante era del último imperio romano. Quiero agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor Sol Invictus, Leo Day. Muchas gracias, Leo Day, por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. Pienso que hasta Majorian estaría orgulloso. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea por Patreon, membresía de YouTube o donaciones PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Para aprender más sobre Constantinopla, ve el video en la esquina superior derecha.
Pero si quieres aprender más sobre la increíble densidad de población de la antigua Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, Gratias Tipiago y Bene Valete.